Lo que comenzó como una simple opinión en streaming terminó convirtiéndose en una guerra entre generaciones de internet. Todo explotó cuando el hijo de Nicky Jam criticó duramente el reality de Santiago Matías mientras hablaba de los números de Speed y de la diferencia entre las nuevas figuras del internet y los medios tradicionales. Pero lo que nadie esperaba era la respuesta de Alofoque y mucho menos que después Westcol terminara entrando al problema y calentando todavía más el tema, porque aquí ya no se está hablando solamente de dinero o fama, aquí se está hablando de privilegios, esfuerzos, ego y quién realmente representa a la nueva generación del entretenimiento. Todo empezó cuando el hijo de Nicky Jam reaccionó al reality de Alofoque y comenzó a compararlo con la cifra y el impacto de streamers internacionales como Speed. Ahí fue donde soltó varios comentarios fuertes sobre el programa y sobre la relevancia que tiene actualmente Santiago Matías dentro de este nuevo mundo digital. De Nicky Jam, que lo quiero mucho, que lo crió Arcángel, que es mi hermano. O sea, ese es el reality show más mierda que yo he visto en mi vida, cabrón. En verdad, sin cojones me tiene el planeta a los foques. ¡Oh, my God! 1.6 million. 1.6. Y aquí fue donde realmente comenzó el debate, porque aunque mucha gente entendió el punto del hijo de Nicky Jam sobre la nueva plataforma y la diferencia generacional, otros sintieron que le faltó el respeto a una figura que literalmente ayudó a construir una gran parte del movimiento urbano y mediático de República Dominicana. Pero Santiago no se quedó callado y decidió responder de una manera mucho más personal. No me sé el nombre del muchacho, el chamaquito. Él está haciendo streaming en Kik. Él tuvo una opinión acerca del planeta y todo eso y vaina. Y como él es streamer, como él tiene una opinión también, yo puedo tener una opinión. La computadora donde tú estás streameando te la compró tu papá, no la trabajaste tú. El micrófono donde tú estás hablando lo compró tu papá, no lo compraste tú. O sea, al final, cuando tú sales a la calle, a un mall, o una gente te pide una foto, eres porque tú eres hijo de Nicky Jam y Arcángel. A tu edad, ya yo era leyenda, yo estaba guayando la yuca. Así que papi, cuando tú compras un mouse o unas luces de hacer streaming con tu esfuerzo, quizás tú comiences a crear un camino propio. Mientras tanto, Prince con 4 años es más duro que tú. Un abrazo. Después de escuchar esas declaraciones, Alofoque respondió directamente atacando el punto que divide las opiniones dentro de todo este problema, el privilegio. Santiago básicamente dijo que el hijo de Nicky Jam todavía no ha construido algo propio porque gran parte de lo que tiene viene de la fama y del dinero de sus padres. Y honestamente aquí fue donde el tema explotó de verdad, porque algunas personas apoyaron completamente a Santiago diciendo que hay una gran diferencia entre crecer desde abajo y empezar una carrera teniendo ya conexiones, dinero y reconocimiento automático. Pero al mismo tiempo mucha gente también defendió al hijo de Nicky Jam diciendo que nadie rechazaría la ayuda de sus padres si tuviera esa oportunidad. Y precisamente esa fue la postura que él tomó cuando respondió más adelante en entrevista. ¿Qué tiradera más porquería, cabrón? Igual que el show de él, en verdad. Wow. Cuando te compres tu computadora, él te dijo que a ti te toman fotos por ser hijo de él. ¿Y él qué más te dijo? Papi, él conoce mi nombre. Si conoce los dos pues míos, él conoce mi nombre. No se haga el loco, ni que yo no sé. No sé cómo se llama el chamaquito. Papi, tú sabes cómo yo me llamo. Otra cosa, él se molestó porque yo dije la verdad. Papi, es diferente cuando si yo estoy hablando mierda. ¿Verdad? Yo no estoy hablando porquería, yo estoy hablando serio, yo dije una opinión. Y él se molestó y se fue personal. Tu país te compra esto, papi, eso lo sabe todo el mundo.
Papi, yo estoy bien afortunado, gracias a Dios, que me dio 2 padres que me pueden ayudar a empezar mi carrera. Wow. ¿Verdad? Para eso son... Estoy malo, para eso son ellos. Wow. Yo espero, ojalá, que él haga lo mismo para el hijo de él. Y ya. Wow, es verdad, como que tú me vas a tirar diciendo que mi pai me está ayudando en mi carrera. Al revés, eso es un elogio. ¿Qué tiradera más porquería, cabrón? Igual que el show de él, en verdad. Tiempo después, el hijo de Nicky Jam habló nuevamente del tema y dejó claro que para él no era ningún insulto admitir que sus padres lo ayudan, pero la situación no terminó ahí, porque en medio de la conversación apareció Westcott y ahí el conflicto cambió completamente de dirección, pasando de privilegio versus esfuerzo a una guerra entre streamers y medios tradicionales. Ya, papi, ya salió la entrevista a Chente, hablando de dónde le respondí. ¡Ay! ¿Fuiste a tirar entrevista? Ya tú sabes, papi. Ah. No, papi, pero le cogí suave, no dije nada raro. No No. dije nada loco tampoco. Lo que es, sino que él se ataca mucho, weón. Él se ataca mucho, pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque él a veces no se toma su pastilla, weón, se lo olvida. Entonces, si él no se toma su pastilla, weón, tranquilizante, se ponía así. Eso es lo que me va a pesar. Está un poco cuchito nuestro amigo. No, chaval, pero si quieren verlo de Chente, vayan y verlo, cabrón, no lo voy a poner yo. ¿Cuánto duró la entrevista, bro? ¿Qué fue? A ver, Papi, fue rápido, 20 Sí. minutos. 20 minuticos, tiraste mierda a los bocas y te fuiste. Sí, ya. A lo que es. Papi, con ese guille de caña que tiene puesto ahora mismo, cabrón. Ese marica, ¿por qué cree Kanye West? No sé qué pasó, parece que vio un documental o algo y se quedó con eso. Bro, no, ese tipo de cree Michael Jackson, weón, en su pick. Papi, hablando claro. Bro, ese tipo, weón, diciéndole que sí, es que Speed, yo te hice conocer a ti, cabrón. Uy, sí, No, ese tipo está muy rayado, weón, ese tipo está rayado, bro. Cabrón. También yo siento que de pronto lo engrandó. Y aquí fue donde Westcott terminó calentando todavía más el ambiente, porque ya no solamente estaba respondiendo a Santiago, también comenzaron a minimizar el impacto de su plataforma, diciendo que gran parte de su público pertenece a otra generación y que muchos ni siquiera conocen a las figuras más grandes del streaming actual. Eso obviamente encendió muchísimo más las redes. Pero al final este tema realmente deja un debate interesante. Por un lado está la visión de Santiago, que defiende la idea de construir algo desde cero y ganarse las cosas por esfuerzo propio. Y por el otro lado está la postura de la nueva generación, que entiende que usar contactos, dinero o ayuda familiar no debería ser motivo de vergüenza. Ahora la pregunta es, ¿quién tiene realmente la razón aquí? Esto ha sido Crónicas Urbanas. No olvides suscribirte, darle like a este video. Nos vemos en el próximo contenido.